Y en verdad la felicidad nos toca porque nos acompaña el Padre Juan Rodríguez, provincial de la Congregación Misionero del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenido, Padre. Gracias, muchas gracias. Ante todo, la nota didáctica para todo nuestro pueblo, provincial. Ese título... Sí, es un término muy eclesial, pero eso significa el superior, el encargado, ¿no? De una comunidad, de un grupo. El jefe no tanto, ¿no? Porque el jefe tiene otra connotación. Bueno, el jefe es nuestra Santa más bien Iglesia. el hermano, ¿no? Que se ocupa de la comunidad de hermanos. El jefe de nuestra iglesia es igual a servidor. Sí, sí. Padre, eso bienvenido, caramba. Gracias. Bienvenido. Yo desconocía de esta congregación y que era del Padre Emiliano Tardif también. No sabía. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, el Padre Emiliano era miembro de esta congregación de misioneros del Sagrado Corazón, y haciendo un recuento rápido, esta congregación misionera nació en Francia en el año 1854. ¡Upa! Ajá. Y el fundador es el padre Julio Chevalier, un francés. Entonces, en ese tiempo empezó la congregación, se fue desarrollando, y en 1900 de Francia vinieron a Canadá, los franceses, y fundaron en Canadá. La congregación se desarrolló en la provincia de Quebec, en Canadá, y en 1936, entonces, los misioneros canadienses llegan aquí, a Santo Domingo, y los primeros que fueron llegando, claro, eran canadienses, hasta el año 1960, en que se van integrando ya dominicanos, porque empieza la formación en el año 1956, y ya el Padre Emiliano para esa época ya estaba aquí en el país. Es decir, que el Padre Emiliano viene de Canadá y ya nosotros conocemos bastante, ¿no? Claro. La historia, y él es miembro de esta congregación de Misioneros del Sagrado Corazón, que está en 54 países del mundo, y especialmente en el Pacífico. Hay muchos misioneros en Asia. En esas islitas del Pacífico. En Indonesia, Filipinas, las islitas del Pacífico. ¿Hay también consagradas? Hay también una congregación que se llama Misioneras del Sagrado Corazón, que tiene el mismo carisma, espiritualidad de la congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón, pero fue fundada por un sacerdote misionero del Sagrado Corazón alemán. O sea, hay otra congregación femenina que se llama Las Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, porque el padre Julio Chevalier también dio un título a María, la llamó Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y dicen que es el título más bonito, más teológico que hay. Para Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es decir, ella, la madre del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y del corazón de Jesús brotan todas las riquezas, todos los tesoros. Entonces ella es la madre de ese corazón. Qué hermoso. De donde brota tanta riqueza, ¿no? ¿Cómo funciona la congregación, Padre Juan? Bueno, la congregación funciona, como mencionaste hace un ratito, como provincia, entidades, ¿no? Que se llaman provincias en distintos puntos del mundo. Y entonces, cuando se declara una provincia es porque hay un número suficiente de miembros que pueden como desenvolverse de manera autónoma. Y hay otros grupos más pequeños que pueden ser llamados secciones o una región, por ejemplo, que pertenecen a una provincia, pero que no tienen suficientes miembros ni estructuras suficientes para sobrevivir. Pero siempre supervisados. Pero siempre pertenecen a una entidad o una provincia. Así funciona en todas partes del mundo. Aquí en República Dominicana constituimos una provincia y desde el país tenemos entonces una misión abierta en Haití, en Puerto Príncipe. Tenemos una misión abierta en Guantánamo, en Cuba. Y entonces los de Canadá que vinieron aquí ya no están viniendo porque las vocaciones han disminuido en esos países del norte, ¿no? Y entonces nosotros desde aquí no tenemos mucho, pero dijimos, vamos a ir
a esa tierra de donde vinieron nuestros misioneros. Y entonces allá tenemos 3 de esta comunidad dominicana que están trabajando allá. En Quebec, Canadá. En Quebec. Y trabajan no como, diríamos, no para agregarse a los misioneros que están allá todavía, que son bastante avanzados en edad, sino que forman una comunidad, diríamos, no aparte, pero una comunidad independiente, pero que está muy en relación con ellos. Okay. Pero eso es con vista a que si la comunidad canadiense un día desaparece, pues nosotros estaremos ahí, como diciendo, aquí están los misioneros. Y el legado se vaya transmitiendo. Ajá. Cada congregación tiene una ideología. Hay quienes son educadores, hay quienes son evangelizadores, hay quienes son arquidiocesanos. ¿La de ustedes a qué se dedican básicamente? Es decir, cada congregación tiene su carisma, ¿no? Exacto. Y una espiritualidad. Entonces, el carisma del fundador o de la fundadora es como la inspiración, ¿no? Original. ¿De Chevalier? Entonces, la inspiración de Chevalier en el siglo XIX, él veía la realidad de su tiempo. Es decir, era un tiempo donde se descristianizaba, ¿no? La sociedad francesa después de la Revolución, ¿no? Hubo, diríamos, como ese golpe, ¿no? a la vida religiosa, a la vida cristiana. Entonces bajaba mucho y se descristianizaba la sociedad. Entonces el padre Chevalier contemplaba esa realidad y él quería buscar como una solución, un remedio. Y en ese tiempo la teología no se ocupaba mucho de hablar del amor de Dios. Era más bien una teología dogmática, de doctrina, de deberes, que hay que cumplir, de tributo a Dios, pero uniformidad. Sí, pero el amor de Dios. Y él descubrió que a pesar, ¿no?, de esa mentalidad teológica de ese tiempo, Dios es amor y que Cristo es la expresión del amor de Dios. Entonces ese es como su hilo inspirador. Carismático. Sí, su inspiración central, su carisma es haber descubierto. Y eso es lo que nos propone a nosotros los misioneros, que también descubramos el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo. Padre Juan, ya porque el tiempo se hace corto, díganos qué es esto que usted tiene acá, este pequeño folletito. Bueno, esto es parte tenemos el carisma para vivirlo. Y la manera de vivir el carisma tiene forma siempre de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces esto sería como la espiritualidad, una espiritualidad basada en la Eucaristía, basada en la devoción al corazón de Jesús, en la adoración al corazón de Jesús. Todos los días hacemos una consagración al corazón de Jesús. Qué lindo. Hay un culto de adoración el domingo, el lunes el culto de amor, de agradecimiento, hay que ser agradecidos. Tenemos también que tener esperanza. El jueves lo dedicamos a la oración, el viernes a la justicia, el sábado a la unión. Es decir, son aspectos de la espiritualidad nuestra que tratamos de vivir en oración. ¿Y usted cuánto me necesita que yo le dé para que usted me lo regale? Ahora mismo. Ay, pero qué bendición. Óyeme, pero sé más discreto, Benito. Eso es para que yo no me le vaya adelante. Padre Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo vamos a volver a invitar para que nos cuente su historia y para que nos cuente su testimonio de cómo usted entra a estos caminos del Señor, porque ya hemos terminado. Y los testimonios que ha ido. Claro, los que él ha vivido. Así que espere próximamente nuestra invitación. Y a ustedes, hermanos, como siempre, no se muevan, porque siguiendo sus huellas aún tienen muchísimo más. Buscando